Lucas 4 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, para enfrentar a Satanás, para ir a enfrentar la obra del diablo, ¿cómo tenemos que estar? Llenos del Espíritu de Dios. Tenemos que ser llenos, tenemos que despojarnos de todo lo que impide ser llenos de Dios, nuestro hablar y nuestro caminar, nuestras obras. Entonces dice: y fue llevado por el Espíritu al desierto. Hay momentos en los cuales el ser humano pasa por los desiertos. El pueblo de Dios pasó por un desierto. Cuando sale de Israel era llevado por el Espíritu, por la Shekinah, por la Ruach HaKodesh del Señor, por el desierto. Guiados por la Shekinah de Dios, no se demoraran tanto, o sea, pasaran por el desierto, ser transformados sus corazones. Pero la rebelión de ellos hizo que el caminar por el desierto fuera de 40 años. Entonces muchas veces, como seres humanos, como hijos de Dios, podemos pasar el desierto en dos situaciones: o llenos del Espíritu de Dios, o por nuestra rebelión todavía estar estancados en el desierto. Fíjense, aún allí la misericordia de Dios está. Durante esos 40 años Dios no dejó de mostrar misericordia. ¿Para qué? Para que se volvieran a Él de todo corazón, amén. Y es lo que Dios quiere. Pero el Señor quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu de Dios. ¿Cómo está el mundo ahora? ¿Cómo vive el mundo ahora? Un mundo lleno de tinieblas, un mundo lleno de oscuridad, un mundo lleno de pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. No es fácil caminar con el Señor diariamente, minuto a minuto, en un mundo lleno de tinieblas, pero para eso es el Espíritu de Dios. Nos impulsa a caminar en la palabra, amén. Fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por Satanás, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. O sea, el Señor fue el que lo sostuvo esos 40 días. Alguna vez escuchaba el testimonio del pastor Gigi Ávila, no sé si lo conocieron o lo escucharon, y él decía que estuvo en un ayuno de 40 días y el Señor lo sostuvo durante esos 40 días. Pero cuando él quiso pasar al día 41, él le dice al Señor: yo quiero hacer el siguiente día, quiero estar en ayuno el siguiente día. Y el Señor le dice: no, hasta ahí es suficiente. Y él va al día 41 en ayuno, y allí él no puede. Allí él le duele todo, no se puede. Si se sentaba, se iba de lado, porque lo que está hablando es que esos 40 días, el que lo sostiene a uno, o el que te sostiene a ti en medio de las dificultades, es el Señor, es el Espíritu de Dios. Tal vez todo esté aparentemente en contra tuya, pero es el Espíritu de Dios que no te deja en medio de la dificultad, amén. Entonces Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ya sabemos, ahí escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, amén. Usted puede abrir la nevera y no ver nada allí, y usted puede decir allí: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A veces antes tenía que ir con zapatos rotos a predicar a unas hermanas en un barrio, no recuerdo, por allá por el Morichal, y cuando llovía allí tenía que usar la palabra, en vez, como que ya me iba a dar angustia, tristeza, aflicción. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, amén. Pasamos por dificultades muchas veces, pero el Señor es quien con su palabra nos sostiene. El Espíritu de Dios nos impulsa a obedecerlo, a mirar la palabra, pero a pronunciarla en nuestros labios, amén. Y dice: y le llevó Satanás a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Dónde se los mostró? ¿Dónde le mostró los reinos? Aquí, en la mente. Cuando eres tentado, ¿dónde te tienta Satanás? ¿En dónde lo tienta? En la mente, en los pensamientos. Yo pensé era que lo había transportado de allí, como en la película aquella de hace años. Tenemos todavía el concepto erróneo, porque él es un hombre hecho, envuelto en carne, como nosotros. Cuando te tienta Satanás, ¿a dónde te lleva? ¿Qué toma de ti? ¿Dónde se mete para tentarte? En la mente. ¿Te saca de algún lugar? Sí, pero ¿cómo?
En la mente. Amén. Entonces, para eso es la palabra. La palabra es para derrumbar las fortalezas que Satanás pone ¿en dónde? ¿En dónde pone las fortalezas Satanás? Cuando una persona se quiere suicidar, ¿dónde está atacando? En la mente. Le está diciendo, ya no sirves, ya no hay solución al problema. Y entonces con la palabra, ¿qué haces? Derrumbas las fortalezas que Satanás pone en la mente. Amén. Por eso tienes que conocer la palabra. Si no la conoces, no tienes armas para derribar los argumentos, las acechanzas de Satanás que él pone en vuestra mente. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esa potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. ¿Es verdad o no? ¿Es cierto o no? ¿Es cierto que Satanás tiene potestad sobre todos los reinos de la tierra y la puede dar a quien quiere? Por eso hay que conocer la palabra, porque la palabra dice que sí, que Satanás sí tiene el gobierno de todos los reinos de la tierra. ¿Se acuerda del Señor cuando dijo, me voy porque allí viene el príncipe de este mundo? ¿Se acuerda de ese pasaje? ¿Cuándo le entregaron los reinos de la tierra a Satanás? Cuando Adán y Eva lo cedieron a él. Allí le entregaron lo que Dios había dado al hombre, a Adán y a Eva. Ellos entregan posesión, juzgad, multiplicados, señoread la tierra, y ellos lo entregan a Satanás. ¿Usted cree que mucha gente no sabe esto? Muchos cantantes, muchos hombres de poder se han postrado ante Satanás para recibir los beneficios de él, las riquezas de él, la fama, la gloria. Muchos hombres lo han hecho así, hasta muchos creyentes se han postrado ante él, se han rendido ante él para ser famosos, para tener mujeres o para tener hombres hermosos por doquier. Usted lo ve en la farándula. Entonces dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. O sea que las riquezas del mundo, cuando no se tiene claridad quién es el Señor, se vuelve una adoración. Quita al verdadero Dios y se va detrás de las riquezas. Ahora usted puede decir, no, pero es que yo, ¿qué voy a dejar a mi Señor, a mi Dios? ¿Yo qué voy a dejarlo si Él es mi todo? Pero hay una palabra que dice, sobre poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré. Y el Señor siempre está mirando cómo somos en lo poco. Y Él sabe que en la forma, en la manera en que nos comportamos, teniendo lo poco, así mismos seríamos si lo tuviéramos todo. Uno no puede decir, pero es que yo quisiera tener riquezas para que vieran lo bondadoso que soy. El Señor ya sabe. El Señor ya sabe que si en lo poco la persona es altiva, orgullosa, arrogante, adorador de eso poco, Él sabe que en lo mucho esa persona se pierde. Entonces dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, en las manos te sostendrán para que no tropieces en piedra. O sea, tírate. No vas a tocar las rocas, sino que los ángeles vendrán y te sostendrán. Pero él le dice, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea, Satanás aquí usó todo argumento que el Señor en el desierto pudiese ser tentado. Todos los argumentos necesarios para ser tentado en el desierto y que cayera. Usó todo su poder, todo su conocimiento. Sabía que él era el Hijo del Altísimo, envuelto en carne, que no venía con todo su esplendor y toda su gloria, sino que nace en un azúcar, en una fiesta de tabernáculos, nace allí, en una enramada que mal traduce en pesebre. Nadie lo conoce, sino los que el Espíritu de Dios les dice, os ha nacido el Rey. A los que lo estaban esperando, a Ana, a Simeón, en Lucas capítulo 3, que lo estaban esperando y querían ver la salvación de Israel, a aquellos pastores que pastoreaban las ovejas del templo, a todos los que estaban esperando la venida del Mesías, pero no venía en su esplendor, sino que venía envuelto en carne. Entonces Satanás sabía eso, entendía eso, conocía eso, y empieza
a arremeter contra el Señor. Pero al acabársele todos los argumentos, tentarlo en el desierto, dice la palabra que lo dejó, se apartó de él. ¿Por cuánto? Por un tiempo. O sea, lo estaba esperando ¿a dónde? Afuera del desierto, para seguirlo tentando. Dios nos quiere llenos de su espíritu para poder hacer lo otro, lo que tenemos que enfrentar. Es para eso. Dios nos quiere llenos de su espíritu para poder liberar a los que están oprimidos en nuestros hogares, traer vista a los que no pueden ver la palabra de Dios, los que no pueden caminar en ella. Lucas 4, verso 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Amén. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. O sea que no necesitó la fama que daba Satanás. Si postrado me adorares. Y así sucede con el mundo, con los cantantes. Son famosos, pero por mano de Satanás. Pero aquí era famoso por causa del poder del Espíritu de Dios. O sea que la fama es mala o es buena. Es buena si es guiada, si es dirigida, si es puesta por el Espíritu de Dios. ¿Amén? ¿O no? ¿Sabe qué significa fama? Luz. O sea, viene de la palabra fans. O sea, veo eso, veo esa luz que hay ahí, que me alumbra, que me atrae. O sea, que eran atraídos, que venía del Espíritu de Dios. Entonces dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Isaías capítulo 9 dice lo siguiente: no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustias, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Amén. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, está hablando de Galilea, luz resplandeció sobre ellos y también sobre usted. Amén. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, esclavitud, ruina, tristeza, pobreza, amargura. Eso lo quebrantó el Señor en ti, en el poder de la sangre de Cristo Jesús. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Y habla de la promesa, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado, o sea, el que tiene autoridad. ¿Qué tenía desde su niñez el Señor? ¿Qué tenía? Allí lo dice, era un príncipe, o sea, alguien que tenía autoridad. El Señor era desde su niñez, desde su juventud, alguien que tenía autoridad. ¿En dónde estaba su autoridad? En el sometimiento a la palabra. Él es la palabra. Y se llamará su nombre admirable. O sea, ninguno hay como Él. Consejero, o sea, trae vida. Usted tiene que hablar no solamente vida a otros, escúcheme. Usted tiene que hablar vida para usted mismo. Usted a veces es un buen consejero para los demás, o lo puede ser, pero para usted, no. Y usted tiene que poner la palabra de Dios en su boca y hablar lo que Dios quiere hacer con usted. No hablar negativo ni apesadumbrado, sino hablar de lo que Dios va a hacer en su vida. Lo que va a hacer con sus hijos, lo que va a hacer con su esposo, con su esposa, con su trabajo. Cuando te enfrentas a la realidad de la vida, es allí donde la palabra tiene que hacernos vivir, producir en nosotros gozo. Amén. Entonces, Juan el Bautista fue primo de Jesús. ¿Y de dónde salió Juan el Bautista? ¿De dónde les predicaba? Desde el otro lado del río Jordán. Parece ser, por lo que el Señor dice, estos hombres de Israel rechazaron al Señor desde Abel, donde su sangre fue derramada, hasta Zacarías. Zacarías parece ser que es el que el Señor habla, el que murió entre el templo y el altar. Creo que parece ser que es el padre de Juan el Bautista, pero parece ser que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando Herodes se dio cuenta de la profecía que vendría un niño y que es el rey de Israel, él se sintió amenazado. Pero Zacarías profetizó en el templo de su hijo, sobre su hijo Juan el Bautista, que él quedó mudo. Y a Zacarías, al padre de Juan, lo asesinan. Pero él alcanza a esconder, eso ya es historia, de que lo esconde en el desierto y es desde allá donde Dios llama a Juan para
para preparar el camino de este que iba a venir, de su primo, del Señor que se iba a manifestar. Entonces, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es la obra del Señor? Dice que Él viene, llenarás el camino de gloria, el camino del mar, de aquel lado del Jordán. Venía del desierto también. ¿Cómo venía ahora? Lleno del Espíritu para estar en el desierto, pero ahora viene del desierto en el poder del Espíritu de Dios. Amén. ¿Para qué? Para visitar al pueblo que estaba en tinieblas, que estaba en oscuridad, los que moraban en sombra de muerte, a darles luz para que resplandezca sobre ellos. ¿Cuál es la luz de la palabra? ¿Cuándo sabes que viene luz a ti de la palabra a tu vida? Cuando cambias tu manera de pensar, allí hay luz de la palabra. Cuando en medio de las dificultades tienes el gozo por la palabra. Es por la palabra, porque la ruaja, el Espíritu de Dios, está ahí esperando que la hables, está ahí esperando que la pronuncies para actuar sobre la dificultad, para actuar sobre el problema. Amén. Pero luego dice algo importante: y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. O sea, él era alguien que asistía a las reuniones que se hacían en las sinagogas. ¿Qué nos enseñan ahora en la internet? Que no debemos congregarnos, que ya no hay necesidad de congregarnos. No es necesario congregarse porque la persona escucha la palabra. Sí, pero le pregunto, ¿es transformada esa persona allí en la internet o solamente actúa egoístamente para sí mismo? ¿Con quién comparte lo que aprende? ¿A quién le enseña? La palabra de Dios la recibimos para darla. Lucas 4. Entonces dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Verso 16, vino a Nazaret. ¿Nazaret qué es? Una región de Galilea. O sea que está cumpliendo lo de Isaías capítulo 9. Amén. Donde ¿qué había pasado en Nazaret? ¿Qué dice allí? Ahí se crió. ¿Dónde nació Jesús? Yahshua, ¿dónde nació? En Belén. ¿Dónde se crió? En Nazaret. ¿Dónde comenzó su ministerio? En Galilea de los gentiles. Vino a Nazaret donde se había criado y vino en el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El sábado, Shabbat. Entró en la sinagoga, pero mira lo que dice, conforme a su costumbre. No está diciendo a la costumbre de ellos porque está hablando del Señor. ¿De quién está hablando allí? ¿De ellos o del Señor? Del Señor. Amén. Vino, o sea, está hablando de Jesús, a Nazaret, donde se había criado, está hablando de él, pero está contando lo que él hacía antes de ser lleno del Espíritu de Dios, de pasar por el desierto esos 40 días y de salir lleno en el poder del Espíritu de Dios y ahora entrar al lugar, volver a ir a donde él había sido criado, o sea, a Nazaret, en Galilea de los gentiles. Entonces dice, y en el día de reposo, el Shabbat, el que Dios estableció como día de reposo. Muchos adoran el Shabbat, el sábado, pero el Shabbat ¿qué es? Es un día que nos señala, cuando lo vamos comprendiendo, que debemos de buscar al Señor. Que hoy es ese día, me dispongo para el Señor. Pero Roma nos metió ¿cuál día? El domingo. Pero Dios ve el corazón también, la disposición del corazón. Que Dios quiere que entiendas todos los secretos que están en el Shabbat. Claro que sí. Y la relación que tiene con el Mesías. Amén. Pero ese no es el tema de ahora. Entonces dice, en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿A la costumbre de quién? Del Señor. O sea, era costumbre desde su niñez ir a la sinagoga. Pero había una fiesta donde tenían que ir al templo, que es cuando a los 12 años dice que él sube, bajan sus padres de esa fiesta que Dios ha establecido y María no lo encuentra, ni José, y se devuelven al Señor después de 3 días y le dicen, pero ¿qué es lo que nos has hecho? ¿Pero qué dicen de él? Dice, yo estoy ahora, ¿en dónde? En los negocios, en la empresa de mi padre. Estoy trabajando en lo que él me ha puesto. ¿En qué trabajas tú en cuanto a
la palabra de Dios? ¿A quién estás edificando? ¿A quién estás compartiendo la palabra que tienes ahí, que rebosa, que está lista para ser regada en un alma vacía, que necesita tener vida? ¿A quién se la estás dando? Porque dice que los sacerdotes y los que estaban allí, los que dirigían el templo en esa época, se maravillaban de lo que el Señor decía siendo un niño, de los secretos que están ahí en la palabra. O sea, de los secretos de la Torá, de los Nevi'im, lo que llamamos el Pentateuco, porque no la comprendían. El Señor les decía, lávense las manos antes de entrar al lugar santísimo. Entonces ellos no lo entendían, no podían ver que eso tenía que ver algo con el interior de su alma, lo verdaderamente importante. Entonces lo hacían externamente, se volvió un rito porque pasó por generaciones. Lavarse las manos, lavarse el cuerpo, verse hermosos por fuera. Pero cuando viene el Señor le dice, sí, eso significa que aunque también hay que hacerlo así, primero va lo de adentro. Primero es el alma, primero es el espíritu, la relación con el Señor, para que puedas entrar ¿en dónde? Para que puedas ser aceptado por el Señor cuando hagas tu oración, peticiones, porque cuando tú vas a orar, ¿qué es lo que el Señor mira primero? Tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? En el hebreo aparece la palabra cáncer, la palabra enfermedad, ¿cierto? Pero cuando esa palabra se estudia, ella misma da la solución a esas situaciones. Y está ahí escrito. ¿Qué fue lo que le dio a los filisteos y a los egipcios cuando vinieron las plagas sobre su cuerpo, sobre su piel? ¿Qué fue lo que les dio? ¿Granos? ¿Qué era eso? Cuando se llevaron el arca, cuando murieron los hijos de Elí, ¿qué fue lo que les dio a ellos? ¿Cómo llama esa enfermedad? La Biblia habla de eso. Y la sanidad para eso está ahí mismo en esas palabras, al estudiarlas, al invertirlas. Y en el cáncer es rencor. Y en la enfermedad es perdón. La misma palabra trae sanidad. Por eso Dios quiere que la estudiemos para ir concluyendo. Y se levantó a leer. O sea que no fue la primera vez que Él se levantó a leer. O que Él se levantaba a leer, no era la primera vez. ¿Por qué no era la primera vez? Porque era costumbre de Él ir a la sinagoga. Pero llegó en un momento dado en que ya tenía autoridad, reconocimiento, era un rabino, era un rabí, alguien que enseñaba la instrucción correcta de la palabra. Y es lo que Dios quiere con nosotros. Y se le dio el libro de Isaías, el rollo del profeta Isaías. Leían lo que a muchos creyentes no les gusta, el Antiguo Testamento. Y eso es grave, porque ahí hay mucha luz. Esto es uno solo. Hay cosas escondidas, hay cosas que están allí para nosotros, desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo estaba el mundo cuando Dios miró? ¿Qué había ahí? Caos. ¿Sí o no? ¿Cómo va a terminar ese sistema del mundo? En un caos. ¿Cómo comenzó antes de? ¿Qué se dio después del caos? El Señor dio vida. ¿Sí o no? Puso a Adán y a Eva en un huerto. ¿Cómo va a terminar el mundo? ¿A dónde pasa? A los hijos de Dios. A un reino. A un nuevo reino. ¿Dónde estaba Adán y Eva? En el huerto del Edén. En un huerto, en un jardín del Edén. ¿Dónde fue enterrado el Señor? En un jardín. La palabra de Dios no puede ser menospreciada, pero tiene que ser leída. Y es el Espíritu de Dios que te va enseñando, te va enseñando, te va enseñando. Amén. Para que veas que todo tiene relación. Si uno le pregunta a un judío, ¿quién es Jesús? Él te dice, un buen hombre. Él era un gran profeta. ¿Por qué él no conoce esto? Porque somos nosotros, los mismos cristianos. Yo no me considero cristiano. Yo no soy cristiano. Yo soy un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Amén. Una hija de Dios. Te pone el Señor por alto. No te ponen como te quiere poner el hombre. El Señor quiere que tengamos una relación de padre a hijo. Y esa relación de padre a hijo es una relación muy íntima. Amén. Entonces, por causa de eso, muchos judíos israelitas no entienden quién es Jesús. Yahshua, porque usted le habla de Jesús, es el panadero, pero Yahshua, su nombre, Yahweh salva desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos. Su nombre es admirable. O sea, hay que escudriñarlo para entender quién es Él. Él dice que está leyendo, le pasan a leer el libro
del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar, o sea, el rollo. No es como nosotros que lo encontramos fácil, sino que él abrió el rollo. Un rollo corto puede medir 8 metros, pero él dice que lo abrió en el lugar y halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, y así está sobre usted. Lavados nosotros en la sangre del Señor, nosotros también tenemos de ese Espíritu. Amén. Por cuanto me ha ungido, el Señor te unge también. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, o sea, para instruirlos, que hay esperanza, que hay vida, que hay transformación. Pero el pobre tiene que cambiar su mentalidad de pobreza. Cuando usted empieza a cambiar la mentalidad de pobreza, ¿cuándo la cambia? Cuando usted entiende que hay un Dios que es rico y poderoso para bendecirte. Cuando tú le clamas: Padre, mi necesidad. Pero si no lo crees, no lo puedes hablar. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, o sea, sus emociones, sus aflicciones, las emociones del alma. Y es allí donde no hay esperanza muchas veces. Pero cuando viene el Señor y con su palabra trae sanidad, las cosas son transformadas. Pero primero tiene que ser transformado nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y luego ahí sí, lo exterior. A pregonar libertad a los cautivos. Hay cautivos físicamente, pero fíjese, hay gente que aunque esté en la cárcel, tienen la libertad del Espíritu de Dios. Y hay gente que está afuera y tienen ¿qué? Prisiones. Se sienten presos en su alma, en su corazón. Entonces, ¿quién es el que transforma? El Señor a través de su palabra. El Señor con el fuego del Espíritu. Pero el Espíritu está para que conozcas la palabra. A poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Otra fiesta judía. Año agradable del Señor. O sea, el día, en el momento en que Él vino y se mostró. Es un tiempo, una celebración que se hace cada año. Y allí viene el Señor y trae libertad. Pero mira lo que dice: y todos daban buen testimonio, porque lo conocían. No porque estaba allí, sino porque lo conocían, porque era costumbre, porque era el lugar donde él había sido criado. Y dice: y enrollando el libro lo dio al ministro. O sea, él se sometía aún a la autoridad que estaba allí puesta. El Señor mismo en carne se sometía a la autoridad que estaba puesta en la sinagoga. ¿Qué hacían en la sinagoga? Estudiar la palabra. ¿Qué hacían en el templo? Allá solamente hacían los sacrificios. Pero en las sinagogas escudriñaban la palabra. ¿Por qué Dios tuvo que llevárselos a Babilonia? Por su necesidad. Porque ignoraban la palabra. Solamente hacían sacrificios y sacrificios y sacrificios. Y a uno a punta de sacrificios no conoce la palabra. Tiene que conocerla. Dios se vale de cualquier cosa para que su pueblo no se pierda. Amén. Entonces dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados. Había gracia. ¿Qué es la gracia? Es un favor de Dios. Es cuando Dios te mira con agrado. Eso es la gracia. Dios miró a Noé con gracia, porque Noé, ¿qué hacía? Se sometía. Cuando caminamos en el Señor, hallamos gracia. ¿Qué hallamos? El favor de Dios. ¿Y qué trae el favor de Dios? Salvación. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Guau, hubo algo. ¿Qué era? Que estaba lleno del poder de Dios, porque lo dice antes. Estaba lleno del poder de Dios que tocó los corazones de todos. A veces tú puedes predicarle a otro, hablarle a otro, a alguien de tu familia, pero no llega la palabra. Pero no quiere decir que lo dejes de intentar, no quiere decir que llénate más de mí. No es en tus fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Que Él toca los corazones, amén. Que Él transforma los corazones, amén. Y dice, verso 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, hoy ha venido la salvación a vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia. O sea, la aceptaron, que salían de su boca. Y luego dice verso 23. El 23 dice: él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra.
Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. O sea, ¿qué pasó ahí? Ellos habían visto por costumbre al Señor venir a la sinagoga, era costumbre, pero llegó un momento en que Él estaba en el poder del Espíritu de Dios y habló la palabra de Isaías, pero ahora decía: no, algo ha pasado. O sea, Él les está diciendo: les va a costar aceptar a un profeta que salga de su tierra por la transformación que hay, porque ahora está lleno del Espíritu. Él no necesita transformación, el Señor, nosotros sí. Pero dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, tribulación en Israel. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. O sea, el Señor no se detiene, el Espíritu de Dios no se detiene para alguien que está dispuesto. Pero a veces en la vida del creyente está la luz de la palabra, tenemos el conocimiento, pero en las pruebas y en las dificultades no hablamos la palabra, sino que hablamos cosas negativas. Había un hombre, como consejo, porque la situación financiera estaba mal, y el tío le decía al sobrino, y le decía: no se deje engañar, hay que ser realistas ante la situación. Entonces el sobrino vino y me dijo eso a mí. Yo le dijo: ni se te ocurra hacerle caso, porque es Dios el que cambia las circunstancias. Solamente confiesa lo contrario conforme a la palabra está escrita. ¿Y qué es, pastor? ¿Qué es, hermano? La palabra de Dios dice que el justo vivirá por la fe obediente a la palabra. La palabra de Dios dice que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y ahí para allá, clámale al Señor. Amén. ¿Sí o no? Entonces dice: pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. El Señor está citando textos que sabemos. Él no está citando a Pablo porque no había llegado. Él no está diciendo hagan división entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, jamás. Porque Él dice: yo he venido a traer espada, ¿cierto? Y división. La palabra, cuando la tienes, causa división entre los que no creen a la palabra y te separa para Dios porque tú la amas, porque tú la crees. Hace división. Y ellos vendrán en contra tuya porque ellos no tienen la palabra, pero tú sí. No he venido a abrogar, no he venido a quitar, sino a cumplir estos mandamientos. ¿Cuáles? Los que están escritos desde el principio de la creación, y Él los cumple todos. Y así quiere que nosotros los hagamos, que nos sometamos a la palabra, no sacrificios de sangre. ¿Dónde está no matarás? ¿Dónde está honra a padre y a madre? ¿Dónde está amarás al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda? ¿Dónde está eso? En el Antiguo Testamento. Pero cuando no se conoce, y Dios quiere que lo conozcas, entiendes que toda la Biblia, toda la palabra es una lámpara. Ella es una sola luz. Entonces dice: pero a ninguna de ellas fue enviado. Verso 27. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero a ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. O sea, ¿qué pasó con el sirio? Naamán. Había una niña esclava en el palacio de Naamán, el general sirio. Y esa niña dijo una palabra: allá en Israel hay un profeta, o sea, allá hay un hombre de Dios, ¿sí o no?, que puede sanarte. ¿Y qué hizo Naamán? Se alistó y se fue. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, de rabia. O sea, el Espíritu de Dios les habló al corazón, pero cuando Él les mostró la realidad de la palabra en ellos, la rechazaron. Es que no basta. No basta con ser tocados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios quiere que al ser tocado tu corazón es quebrantado y vayas y escudriñes, y vayas y entiendas la palabra para que camines en ella. Amén. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, de Nazaret, para despeñarle. O sea, querían matarlo. Mas él pasó en medio de ellos. Descendió Yahshua a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, en los Shabbat. ¿En dónde? En las sinagogas. O sea que es un mandato de Dios congregarse, porque es allí donde tú recibes la instrucción. Y no solamente eso, se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio, o un espíritu inmundo. ¿De dónde salen los espíritus inmundos?
Lo dije en la prédica pasada. No son ángeles caídos, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Yahshua, Nazareno o Nazarí? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. O sea, el Señor, los demonios saben cuando tú caminas en el Señor. Aquí ellos sabían quién era. Yahshua les dijo, les reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Amén. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, o sea, el lugar de reunión, y entró en casa de Simón Pedro. ¿Qué hay en la sinagoga? ¿Qué hay en el lugar de reunión? ¿Sabes qué hay? Liberación. Sana el alma afligida, transforma la mente, transforma los corazones, transforma los pensamientos. ¿En dónde? Cuando en la sinagoga se da la palabra correcta para el alma, para el espíritu. No nos dejemos engañar. Es allí donde Dios obra y transforma nuestros corazones. Es allí donde Dios quiere que conozcas quién es Él, el poder que hay en nosotros por causa de Él. Que tú le puedes hablar a las dificultades, le puedes hablar a tus problemas. Podemos orar unos por otros y fortalecernos unos en otros en la oración. Podemos compartir, y es allí donde la palabra de Dios se cumple. Pero el Señor siempre se reunía en las sinagogas. Hubo momentos en que tuvo que predicar en la playa o en el campo por causa de la multitud que era tan grande que lo seguía. ¿A escuchar qué? La palabra que sale de su boca. Amén. Padre, hoy estamos aquí, Señor, delante de ti. Dígale, Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tus bondades, por tus favores. Padre, que tu palabra sea nuestra fortaleza, Señor. Tú nos das el escoger palabras de vida o palabras de muerte. Padre, trae vida a nosotros. Padre, transforma nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Padre, hoy nos arrepentimos de hablar mal por causa de las situaciones. Dígale, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo, tú eres mi castillo, tú eres mi proveedor, tú eres mi socorro. Padre, aunque esté en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento, Señor. Padre, tú eres nuestro buen pastor. Tú eres nuestra ayuda, Señor. Hoy estamos delante de ti, Señor. Dios ha sido bueno. Dios, tú has sido bueno. Dios, la gloria es tuya, Señor. La gloria es para ti. Todo lo que hacemos es para glorificarte a ti, Señor. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios, tú has sido bueno, Señor. Dios, eres mi Padre. Tú has sido bueno, bueno es Dios. Su bondad me alcanzó, su bondad me alcanzó, su amor me rescató, su gracia me salvó. Su gracia me salvó, bueno es Dios, por eso cantaré y siempre adoraré, y siempre adoraré, siempre adoraré.
cambias nuestras circunstancias. Así